Buenas, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Rosario Torello, residente del segundo año de clínica del articulado, y me tocó dar una clase sobre pancreatitis aguda, un tema que es bastante lindo. Intenté hacer la clase resumida para que no se aburran y puedan prestar atención. Espero que les sirva y que les guste. Vamos a empezar con la definición de pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas, secundario a diversas etiologías, que ya las vamos a ver, que cursa tanto con un compromiso local y o una afectación de órganos a distancia que puede tener una severidad variable. Dentro de la epidemiología se sabe que hay un marcado incremento de casos en la última década que está relacionada principalmente con el aumento del consumo de alcohol, la obesidad y la mayor disponibilidad de estudios complementarios para el diagnóstico de la pancreatitis. La mortalidad en la pancreatitis aguda leve es menor al 1% y sube hasta un 20% en los casos severos. Tenemos distintos factores de riesgo: la edad, principalmente es más grave en mayores de 75 años, la presencia de comorbilidades en los pacientes, la severidad del proceso inflamatorio en sí, la presencia de complicaciones locales o a distancia durante la evolución de esta enfermedad. Tiene mayor incidencia en adultos mayores y no tiene predominio de género, es igual en los dos géneros. Dentro de la etiología, como bien sabemos, las causas más frecuentes y en nuestro medio es la litiasis biliar, en un 40-70%, el consumo de alcohol en un 25-35%, siempre con una ingesta de más de 50 gramos al día, o un consumo crónico por más de 5 años. Y por último, la causa idiopática es la más frecuente. Vamos a hablar de cada etiología. Como bien sabemos, una de las principales causas es la principal causa en realidad es la causa obstructiva. Tenemos la coledocolitiasis y los tumores pancreáticos ampulares, siempre sospechar en pacientes mayores a 40-45 años de edad. Las toxinas y fármacos: dentro de las toxinas las más frecuentes es el alcohol, después tenemos fármacos como la cetoprina, las tetraciclinas, la nitrofurantoína, la furosemida, las tiazidas, entre otros. Y causas metabólicas serían como las más frecuentes: la hipertrigliceridemia, solo es un 1-4% de los casos y siempre con triglicéridos mayor a 1000 miligramos de decilitro, y la hipercalcemia. Siempre ante un paciente con pancreatitis debemos hacer como un testeo y pedir en el laboratorio esto para discernir la causa. Pues tenemos causas por traumatismo, que puede ser tanto accidental como iatrogénico, principalmente en postoperatorios y en post-ERCP, que se ve con mayor frecuencia por la cantidad de ERCP, sobre todo que hacen en nuestro hospital. Causa hereditaria, que puede ser inmunitaria, principalmente el aumento de IgG4. Causas infecciosas, ya sea por virus, por bacterias, por parásitos, también puede ser por hongos. Vascular, como isquemia o hipoperfusión, embolias o vasculitis. Y la causa idiopática. Esas son todas las etiologías, y siempre ante un paciente debemos discernir cuál es la causa para definir el tratamiento, que no es el mismo. Dentro de la patogenia, en la pancreatitis se produce una activación intrapancreática del tripsinógeno, iniciándose así un proceso de autodigestión del páncreas que genera inflamación local de la glándula, que puede llegar a descontrol y alteración de la microcirculación, que lleva a necrosis y secreción masiva de mediadores inflamatorios, con un fenómeno de respuesta inflamatoria sistémica, conocido como el CIRS, y fallo multiorgánico. O no. Vamos a ver las clasificaciones. La pancreatitis puede ser intersticial edematosa o necrotizante. La intersticial edematosa es la inflamación aguda del parénquima pancreático y del tejido peripancreático sin evidencia de necrosis. Es solamente la inflamación. Y la necrotizante es la inflamación asociada a necrosis del parénquima, tanto del parénquima en sí o de tejidos peripancreáticos, y conlleva mayor compromiso sistémico. Pues se puede definir según la severidad, que son los criterios de Atlanta, de una pancreatitis leve, moderadamente severa o grave. Leve es la ausencia de afectación sistémica o de fallo de órgano y la ausencia de complicaciones locales.
Las moderadamente severas son complicaciones locales asociadas y o fallo de órganos, pero que resuelve con medidas básicas de reanimación, en general en menos de 48 horas. En cambio, la pancreatitis aguda grave, tenemos una complicación local, tanto necrosis o pseudoquiste, o etcétera, y o un fallo orgánico persistente, es decir, más allá de las 48 horas. Según la evolución, podemos tener una fase temprana, los primeros 7 días de evolución, y en esta vamos a ver la presencia del CIRS y o fallo de órgano, y la fase tardía, que puede llevar a durar meses o semanas, con persistencia de CIRS o no, y la presencia de complicaciones locales. A su vez, la pancreatitis puede ser recurrente cuando en el mismo paciente tenemos 2 o más episodios de pancreatitis aguda. El diagnóstico se basa en 3 pilares: la clínica, el diagnóstico bioquímico y los estudios complementarios o imágenes. En la clínica tenemos el dolor típico de intensidad moderada severa, que es agudo y persistente, de localización principalmente epigástrica y radio-dorso, en hemicinturón, como ya bien todos conocemos, asociado o no a náuseas y o vómitos. Dentro de la parte del laboratorio, lo que tenemos que ver es el aumento de amilasa o lipasa más de 3 veces el valor normal, siempre teniendo en cuenta que la lipasa es más específica. Y las imágenes, tenemos que tener una imagen compatible, ya sea TAC con contraste endovenoso o resonancia, para ver la afectación pancreática. En la anamnesis debemos indagar sobre las características del dolor, los síntomas canaliculares si los tiene o no, pensando en una etiología biliar, si tiene coluria, hipo o acolia, antecedentes de cólicos, y después hacer una anamnesis, si no es de tipo biliar, que es la más frecuente, dirigida a las diferentes etiologías: consumo de alcohol, presencia de procedimientos como IRCP previos, etc. En los estudios complementarios siempre nos vamos a basar en el laboratorio, vamos a pedir hemograma, glucemia, función renal, amilasa lipasa, que es lo más importante, transaminasas, ionograma, albúmina, LDH, calcio y triglicéridos, para discernir la etiología, como bien dijimos antes. Dentro de las imágenes, una ecografía abdominal, se debe hacer una ecografía abdominal en todo paciente al ingreso en el cual se sospeche pancreatitis aguda, ya que tiene alta sensibilidad y especificidad para evidenciar la etiología biliar, que es la más frecuente. Y la TAC de abdomen, que tiene un 90% de sensibilidad y especificidad, pero no se hace de forma rutinaria, sino debería hacerse al ingreso en caso de tener duda diagnóstica, o si estamos ante un paciente con pancreatitis aguda que tiene falla de respuesta clínica después de 48 a 72 horas de tratamiento, en el cual se sospecha complicaciones. Una de las cosas más importantes en la pancreatitis son los sistemas de puntuación, que son predictores de gravedad. Tenemos varios, yo destaqué los más importantes o los que más usamos. Dentro del primero son los criterios de Ranson, que en realidad ya no se usan tanto, pero nos ayudan a categorizar al paciente. Lo que se hace es ver 11 parámetros. 5 de los factores se evalúan al ingreso y 6 se evalúan durante las 48 horas de internación. ¿Sí? La mortalidad aumenta al aumentar la puntuación del criterio de Ranson. Vamos a ver, la edad, el recuento de glóbulos blancos, el recuento de glucosa, la LDH y la GOT al ingreso. Cambia a las 48 horas, vamos a ver el hematocrito, la urea, o sea, el BUN, el calcio, la presión de oxígeno en gases, el déficit de bases y los fluidos, los edemas, digamos. Bueno, dice que la mortalidad es del 0 al 3% cuando la puntuación es menor a 3, del 11 al 15% de mortalidad cuando la puntuación es mayor a 3, y del 40% cuando la puntuación es mayor a 6, y es mal predictor de gravedad mientras mayor puntuación. Después tenemos otras escalas como el BISAP. El BISAP lo que mide es el BUN, el estado de conciencia,
El CIRS, que tenemos que tener en cuenta que el CIRS es la presencia de dos o más de los siguientes criterios: frecuencia cardíaca elevada, temperatura mayor a 38 o menor a 36, es decir, hipotermia, frecuencia respiratoria elevada y leucocitos mayor a 12.000 o menos de 4.000 o más del 10% de presencia de leucocitos inmaduros. La edad y la presencia de derrame pleural en la radiografía de tórax. Eso es el BISAP, ese es el score que también se está usando mucho. Y después, como importante, tenemos los criterios de Baltasar, que se utilizan a partir de la tomografía, que lo que evidencia es la presencia de necrosis, inflamación y acumulaciones de líquido, ¿sí? Que a partir de eso, de la tomografía, podemos ver los índices de severidad. Bueno, dentro de lo que vamos a pasar a hablar, el tratamiento de la pancreatitis aguda, debemos tener en cuenta tanto medidas generales como cada medida para el tipo de pancreatitis en el cual estamos ante. Las medidas generales siempre van a ser hidratación intensiva de 250 a 500 mililitros hora con una solución isotónica cristaloide, y tenemos mayor beneficio si realizamos esta hidratación en las primeras 12-24 horas. Si se evidencia depresión severa de volumen, es decir, estamos ante un paciente persistentemente taquicárdico e hipotenso, se pueden realizar bolos rápidos, principalmente con Ringer lactato. Además de la hidratación, principalmente el manejo del dolor, de forma reglada siempre, y con opiáceos. Se puede utilizar la morfina, la meperidina y el tramadol. Antes se decía que la morfina generaba lo que es la contracción del esfínter de Oddi, entonces no era tan eficiente para el tratamiento del dolor, por eso se prefería usar meperidina, pero esto después se vio que no es tan así, y la morfina tiene una buena respuesta en el paciente. Los requerimientos de líquidos siempre se van a reevaluar a intervalos frecuentes en las primeras 6 horas del ingreso. En los estudios dicen que hay que reevaluarlo más o menos cada 2 horas, y después durante las siguientes 24-48 horas también, y vamos disminuyendo obviamente la hidratación. Como así también es importante, ya vamos a hablar de la nutrición más adelante, pero dejar al paciente en reposo gástrico en las primeras 24 horas. En caso de pancreatitis de origen biliar, que es la causa más frecuente, siempre tenemos que tener en cuenta que en estos pacientes se debe programar la colecistectomía previa al alta, y si se puede realizar en el momento en esa internación, sería como lo ideal. Pero hay veces que no se puede, pero el paciente sí o sí se debe ir con la cirugía programada. Me pareció muy interesante este cuadrito que te diferencia entre pancreatitis leve y grave. La pancreatitis leve en general se puede manejar en una sala común, se debe dejar en reposo gástrico con una hidratación amplia, como ya dijimos, con analgesia de forma reglada, antieméticos en el caso de que el paciente esté con vómitos, y reiniciar la alimentación por vía enteral cuando desaparezca el dolor y aparezcan los signos clínicos de tránsito intestinal, es decir, ruidos hidroaéreos o la catarsis presente. En cambio, una pancreatitis aguda grave ya requiere internación en unidad de cuidados intensivos con un acceso venoso central, con sonda nasogástrica si el paciente presenta vómitos o indicios de ilio paralítico, con sonda vesical para monitorizar el ritmo diurético, oxigenoterapia en el caso de que tenga una saturación menor a 95, y una hidratación parenteral ajustada a la presión venosa central. Es un paciente más complejo que requiere monitoreo continuo, y obviamente reposo gástrico. Para saber ante qué paciente tenemos que sospechar la admisión a la unidad de cuidados intensivos, siempre van a ser pacientes que tengan criterios de pancreatitis aguda grave, o pancreatitis aguda y uno más de los siguientes. Un paciente que veamos que está bradicárdico o taquicárdico persistente, una presión arterial sistólica tendiente a la hipotensión, frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto, hiponatremia o hipernatremia severa, hipopotasemia severa o hiperpotasemia severa, presión arterial de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio, el pH menor a 7.1 o mayor a 7.7,
la glucosa mayor a 800, el calcio mayor a 15 miligramos de cilitro. Ante un paciente con anuria o un paciente en coma, ni hablar, iría a una unidad de cuidados intensivos. Un ítem aparte es la nutrición. En el caso de la pancreatitis aguda leve, la alimentación oral, como bien dijimos, se puede reiniciar inmediatamente resuelto el dolor y en la ausencia de náuseas y o vómitos, siempre con una dieta sólida, baja en grasas. Porque antes se pensaba que el reposo gástrico nos daba mayores beneficios, entonces se prolongaba mucho los días en los cuales los pacientes estaban nada por boca. Ahora se vio que eso no es así, que en realidad el reiniciar la nutrición lleva a una menor estancia hospitalaria y a una menor morbimortalidad en el paciente. En el caso de la pancreatitis aguda severa, se debe iniciar de forma precoz, dentro de las 48 horas posterior a la estabilización hemodinámica, obviamente. Y no hay diferencia en cuanto a sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal, se prefiere la sonda nasoyeyunal, ya que sortea el movimiento gástrico, y la nutrición parenteral solo se da en caso de hilio persistente o alguna contraindicación para la nutrición enteral, que en general siempre esa contraindicación es la intolerancia. Los antibióticos también no se recomienda el uso de antibiótico profilaxis de forma empírica en pacientes con pancreatitis, independiente del tipo o de la gravedad de la enfermedad. Es decir, no ante una pancreatitis aguda grave tenemos que poner antibióticos. Solo se indican en casos de infecciones extrapancreáticas, ya sea colangitis, infección asociada a catéter, neumonía, infecciones del tracto urinario, y en caso de necrosis infectada, que es como un párrafo aparte. Terminamos un poco con lo que es tratamiento y medidas generales de la pancreatitis aguda y vamos a hablar un poquito de las complicaciones locales que son muy frecuentes. Siempre debemos sospechar que estamos ante una pancreatitis aguda complicada cuando tenemos persistencia o recurrencia del dolor abdominal con elevación de enzimas pancreáticas, disfunción multiorgánica y o sepsis. Se recomienda realizar un TAC de abdomen con contraste para evaluar características de las colecciones, su contenido y la presencia o ausencia de pared, que nos va a ir orientando ante qué tipo de complicación estamos. Dentro de las complicaciones locales tenemos las colecciones líquidas peripancreáticas, que son colecciones circunscriptas de contenido líquido homogéneo, que aparecen de forma precoz, en general en las primeras 4 semanas, y carecen de pared. Luego tenemos el pseudoquiste pancreático, que es una colección también de contenido líquido, de densidad líquida, homogénea, caracterizada por la existencia de una pared que no está epitelizada y que aparece en general un poquito más allá, entre la 4ª y la 6ª semana. La colección necrótica ya son áreas focales o difusas de tejido pancreático y o peripancreático no viable asociada a la pancreatitis necrotizante. Se visualiza por TAC como zona de densidad de partes blandas heterogéneas que carecen de pared definida. Pueden ser tanto intra como extrapancreáticos, como ya bien dijimos. Tenemos otras complicaciones como la necrosis organizada, que son colecciones de contenido heterogéneo multiloculado con pared inflamatoria bien definida que aparecen a partir de la semana 4 después de una pancreatitis necrotizante. Podemos tener disrupciones ductales que pueden ser parciales o completas y trombosis vasculares con afectación de la vena esplénica principalmente o mesentérica superior o porta. Como así también tenemos las complicaciones sistémicas en general. Bueno, creo que hablamos de lo más importante como para tener una idea para nosotros en el manejo del paciente con pancreatitis aguda en el piso y en el consultorio, bueno, en el consultorio no tanto, en la guardia externa, y como para saber qué hacer. Muchas gracias y espero que les haya servido.